Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, Unimedios, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa. Vamos a dedicarnos hoy a un tema que muy seguramente muchos hemos leído, hemos escuchado en los medios de comunicación, hemos visto en la divulgación científica y que se denomina agujeros negros, pero la mayoría no tenemos idea qué es realmente un agujero negro. Para tratar de entender qué son los agujeros negros, cuándo se empieza a hablar de ellos, qué importancia tienen para el mundo y para la perspectiva de la ciencia, pero también para el mundo real, vamos a hablar con dos profesores expertos de la Universidad Nacional de Colombia que trabajan este tema. Uno de ellos es el profesor Eduard Alexis Larrañaga Rubio, quien es doctor en física y es profesor del Observatorio Astronómico Nacional y que nos acompaña hoy. Profesor Larrañaga, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado. También nos acompaña Santiago Vargas Domínguez, doctor en astrofísica, profesor del Observatorio Astronómico también de aquí en la Universidad Nacional, en la ciudad de Bogotá. Profesor Vargas, muchas gracias por estar en Punto Crítico. Muchas gracias y bueno, esperemos tener una conversación enriquecedora. Muy bien. A los agujeros. Entonces quiero arrancar contigo, Eduard, con la siguiente pregunta. ¿Qué es un agujero negro? Bien, un agujero negro es un objeto astrofísico completamente colapsado debido a la fuerza de gravedad. Como está completamente colapsado, son los objetos más densos del universo. En realidad la densidad es infinita. Y por esa característica de tener una gravedad tan fuerte, pues presenta características físicas a su alrededor muy interesantes. Leía, Santiago, partiendo de esta explicación que da Eduard Alexis, leía en alguna parte, decía que los agujeros negros son como una especie de lo que queda de una estrella que desaparece y que es una masa que está, o una no masa, ahí me pierdo, pero que esto además tiende a tragarse el resto de la materia y que es un poco, digamos, produce pánico porque es una especie de destrucción del universo. Bueno, ese concepto de agujero negro ha evolucionado históricamente porque lo primero que se imaginó la gente, estamos hablando de finales del siglo XVIII, era un cuerpo tan denso, tan masivo, que se tragaba absolutamente todo, es decir, que nada podía escapar de él. Y pongamos un ejemplo, si yo lanzo una pelota hacia arriba, pues yo sé que la pelota va a caer, pero hay un momento en el cual la lanzo con tanta velocidad que esa pelota puede escapar de la Tierra. A eso le llamamos velocidad de escape. En el caso de la Tierra, esa velocidad son 11 kilómetros por segundo, o sea, eso es como ir del campus de la Nación a la Usaquén en un segundo. Si nos vamos al Sol, la velocidad de escape es 600 kilómetros por segundo, o sea, eso equivale a ir de Bogotá a Cúcuta en un segundo. Pero imaginemos ahora un cuerpo tan denso que ni siquiera la luz, que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, eso quiere decir que en un segundo le da 8 vueltas a la Tierra, ni siquiera esa velocidad podría escapar. Y eso entonces es el agujero negro. Pero hay varios tipos de agujeros negros. Entonces hay agujeros negros producto de estrellas masivas que al final de su vida su combustible se agota, explotan en supernovas y pueden finalmente decantar en un agujero negro. Pero también hay agujeros negros supermasivos, que en el caso de la noticia que ahora revoluciona el mundo, es un agujero negro supermasivo. ¿Esto qué importancia tiene para el conocimiento del universo, Eduard? La fotografía del agujero negro, ¿sí? Esta fotografía, ¿O todos los agujeros negros? Bueno, en general. Los agujeros negros inicialmente son importantes porque son el punto de conexión entre las teorías grandes del universo y las teorías de lo pequeño del universo. Esto es, lo grande del universo se rige por la gravedad y esto se describe con la relatividad general, y lo pequeño con la mecánica cuántica. Resulta que los agujeros negros tienen como característica que son muy pequeños, infinitamente pequeños, entonces deben estar en el mundo cuántico, pero tienen una gravedad enorme, entonces también debe describirse por la relatividad general. Entonces, desde el punto de vista, digamos, académico, son importantes porque presentan el punto de conexión entre esas dos teorías que hasta ahora son incompatibles. Entonces, muchos científicos piensan que estudiando los agujeros negros podríamos encontrar las claves para entender al mismo tiempo relatividad general y mecánica cuántica. A ver, calmado. Dices que hay dos teorías que son incompatibles. ¿Quiénes representan una teoría y quiénes representan la otra? La relatividad general, presentada por Einstein hace 100 años, ¿sí? Que describe la relatividad general, la gravedad. Y por el otro lado, la mecánica cuántica, expuesto también por Einstein y un montón de físicos, además de él, Planck, Heisenberg y un montón de gente en los años 20 del siglo pasado, que describe lo pequeño, las partículas fundamentales, los modelos atómicos descritos desde lo más pequeño. Entonces, esas dos teorías son incompatibles en el sentido de que no hay una versión exactamente de cómo funciona la gravedad a nivel cuántico o cómo funciona la cuántica dentro del mundo de la gravedad.
¿Esto qué quiere decir, Santiago? No, bueno, o sea, aquí el tema no es para nada sencillo y de hecho llevamos 400 años hablando de agujeros negros y desarrollando ecuaciones para tratar de explicar la física detrás de los agujeros negros. Pero claro, en el caso de que suponemos que la luz no puede escapar del agujero, estamos de alguna manera entendiendo que la luz tiene masa, o así se pensaba en un comienzo, que la luz tenía masa y que por lo tanto pues tal vez no puede escapar del agujero por la masa, por la atracción gravitacional. Pero luego pues finalmente la luz no tiene masa. Entonces por eso hubo ahí como un espacio de tiempo en el cual no se habló tanto de agujeros negros, probablemente el siglo XIX, hasta que Einstein llega a describir la gravedad de otra manera diferente a una atracción entre masas, y es más bien una deformación del tejido del espacio y del tiempo. Y entonces la luz, al estar en ese tejido y viajar por ese espacio-tiempo, pues siente la deformación del espacio-tiempo. Y ahí entonces entran los agujeros negros. Pero esta es una descripción, yo diría, macroscópica del universo. O sea, es una descripción que tiene que ver con cosas muy masivas. Mientras que la cuántica es cosas muy pequeñas que vienen al mundo microscópico. Lo cuántico es la descripción de lo pequeño. Y lo otro es lo macro del universo. Y en el agujero están esas dos como articuladas de alguna manera. O sea, el agujero negro articula lo más pequeño y lo más grande. Claro, presenta características de lo grande por la gravedad, pero presenta características de lo pequeño por el tamaño. Entonces, la descripción debería hacerse por un lado, pero también por el otro. Y como las teorías son incompatibles desde el punto de vista, digamos, de la formalidad, entonces, pues uno dice, pues, ¿por qué lado lo describo? ¿Por un lado o por el otro? Pero si lo escribo por un lado, entonces tengo unos resultados, que son la gravedad, el efecto sobre la luz, etc. Pero ¿Qué por es el el otro lado lado, macro? eso es lo macro, sí. Y por el lado de lo pequeño, presentaría características que aún no se han confirmado completamente. ¿Qué es lo cuántico? Eso es la versión cuántica. Y entonces, pues claro, está el punto de conexión entre las dos teorías. Y entonces, si uno quiere estudiar las dos teorías, ese agujero negro debería ser el punto de partida para intentar entenderlas. ¿Esto debe, además de la importancia de la ciencia, generar alguna preocupación para la vida de los que no somos físicos ni astrónomos? No, realmente no, pues siempre existe el miedo de que... Que el agujero negro nos va a tragar. Claro, y además que hay noticias de estas fake news que salen de vez en cuando, que la Tierra, el sistema solar va a pasar por un agujero negro y que de repente nos va a tragar a todos. Y no, realmente el agujero negro, en el caso de nuestra galaxia, pues hay un súper agujero negro en el centro de la galaxia, pero además este agujero negro yo creo que es importante porque da configuración a la galaxia. Es decir, si no existiera... Mantiene unida la galaxia. El agujero negro central en la Vía Láctea es el que mantiene unido toda la galaxia. Estamos orbitando ese agujero negro, ¿cierto? Mientras se mueve todo alrededor de este objeto, pero no hay peligro de que nos coma. En realidad, él produce una gravedad igual que produce la gravedad de una estrella o cualquier otro planeta, entonces no tenemos peligro de caer al agujero negro. Esto no es cierto. Probablemente es todo lo contrario. Si no existiera ese agujero negro, probablemente no estaríamos acá, porque no se habrían dado las condiciones para que el planeta Tierra, a la distancia a la cual está, pudiera desarrollar vida. ¿Y esto lleva a la pregunta de que el universo es más grande de lo que creemos? Pues en realidad estamos hablando de algo local, ¿cierto? La galaxia en realidad es una cosa local para nosotros. En el universo hay millones de galaxias. Entonces en realidad no estamos hablando tanto del tamaño del universo, eso es tema más bien de la cosmología. El agujero negro es un objeto más bien local. Porque claro, este agujero negro es un agujero negro en nuestra galaxia, pero probablemente todas las galaxias tengan un agujero negro. ¿Y cuántos hay? Indeterminable. Pues 100.000 millones de galaxias se estima que hay en el 100.000 universo. millones de agujeros negros. Sí, y estos son súper agujeros negros, pero también hay agujeros negros más pequeños, producto de la muerte de estrellas. O sea, realmente estos súper agujeros negros tienen masas, en el caso del que se acaba de fotografiar, de 6.500 millones de veces la masa del Sol. O sea, 6.500 millones de veces el tamaño del Sol. La masa del Sol. La masa del Sol. El tamaño realmente es más que el Sol. Pero esto es un súper agujero negro, pero hay agujeros negros más pequeños que pueden estar por doquier en las galaxias. ¿Qué se va a hacer con esa fotografía de ese agujero negro? ¿Qué representa? ¿Qué implica? Inicialmente el interés es porque por primera vez vemos una fotografía real del objeto que estábamos estudiando. Yo, por ejemplo, llevo 10 años estudiando agujeros negros y es la primera vez que lo veo en una fotografía real. Hasta ese momento eran objetos teóricos de los cuales existían pruebas indirectas, pero por primera vez lo vemos en forma real. Ahora, ¿qué se hace con esa fotografía? Inicialmente mostrarla, ver que existen esos objetos en el universo, la comprobación directa.
Pero además de eso, esta fotografía y las que vengan seguramente van a presentar datos que podemos analizar para sacar conclusiones acerca de exactamente qué características tiene el agujero negro y si la relatividad general es la teoría que los describe en forma completa, o si de repente ya debamos tener una teoría más grande que la relatividad general, que dé modificaciones que nos permitan explicar lo que se observará seguramente en las próximas fotografías. Porque claro, esta fotografía ya es una evidencia real, que se puede contrastar con modelos. Que existe y que la podemos contrastar con cosas que hemos hecho durante décadas en computadores, simular agujeros negros, pero una cosa es simularlo sin saber a ciencia cierta si es así o no, y otra cosa es ya poderlo contrastar y decir, oiga, esta simulación me está caracterizando algo que es real y que ya lo puedo comprobar directamente. Es que estoy un poco anonadado ya viendo esto en detalle, porque uno queda, pues me imagino que muchísimas personas igual que yo se preguntarán, además de la fotografía, ¿se pueden tener otro tipo de evidencias de los agujeros negros? ¿Es posible que algún día alguna nave intente entrar dentro de un agujero negro? Teniendo en cuenta además que dicen que además es una calle de una sola vía, se entra pero no se sale. Bueno, de hecho, el 11 de febrero del 2016, es decir, hace 3 años, se obtuvo una evidencia de la existencia de agujeros negros, y no solo uno, sino 2, porque fue una fusión de agujeros negros que generó deformaciones que llamamos ondas gravitacionales, que son deformaciones en el espacio y en el tiempo, predichas también por la teoría general de la relatividad. O sea que de alguna manera ya los habíamos detectado, pero una cosa es esa evidencia que no depende de la luz y otra cosa es ver una fotografía que es luz. No era el visible, ¿no? Eso es importante recalcar. No es luz visible. O sea, esta fotografía que vemos no la podríamos ver con nuestros ojos si tuviéramos unos super ojos que vieran hasta el más allá casi. O sea, no es luz visible. No, son ondas de radio. Y contrario a eso, algunos hablan de la teoría de los agujeros blancos. ¿Existen los agujeros blancos? Bueno, ¿O es especulación? Los agujeros blancos son en realidad una extensión matemática de la solución que describe el agujero negro. Esto es, uno coge la relatividad general, soluciona las ecuaciones y encuentra lo que describe un agujero negro. Y si uno hace una continuación matemática del asunto, pues entonces aparece una solución tipo agujero blanco, que es como el inverso temporal. Es como si el tiempo fuera al revés, eso sería un agujero blanco. Pero no hay ninguna prueba física de que esos agujeros blancos existan. Y muy poca gente en realidad cree que esto se produzca en la realidad. Los agujeros negros funcionan con la gravedad, funcionan bien, se describen y la naturaleza los produce naturalmente. Los agujeros blancos necesitarían unas condiciones bien diferentes a lo que conocemos como realidad. Aunque durante mucho tiempo los agujeros negros también eran simplemente una solución a las ecuaciones. Claro, pero digamos, la diferencia es que la gravedad sí funciona para colapsar objetos y formar un agujero negro. Para un agujero blanco lo que uno esperaría es que hubiese algo así como antigravedad, y eso pues no se ha observado hasta el momento. Por lo menos no con la física que conocemos, sí. Si Einstein es como una imagen del científico, digamos, del siglo XX y todo su papel frente a la teoría de la relatividad, la física, incluso su relación con la energía nuclear y todo este montón de cosas, hay otro científico que se ha vuelto muy cercano, digamos, a los sectores amplios de la sociedad, que es Stephen Hawking. ¿Cuál fue el aporte de Stephen Hawking en esta discusión? Ahí está precisamente el cuento de la mecánica cuántica otra vez. Resulta que Stephen Hawking lo que hizo fue mostrar que cuando el agujero negro se describe en términos de la mecánica cuántica, cosas raras empiezan a aparecer. Esto es, el agujero negro deja de ser tan negro, en el sentido de que se come todo, y podría empezar a emitir radiación. Esa radiación se conoce como radiación Hawking y es un efecto puramente cuántico. Mire que ahí está precisamente lo que le digo acerca de la conexión de la mecánica cuántica con los agujeros negros también. Ahora, esta radiación Hawking en realidad nunca ha sido observada directamente porque pues, las condiciones astrofísicas no lo permitirían, pero en teoría debería estar presente. Y que es una de las razones por las cuales Hawking nunca obtuvo el premio Nobel, siendo tan reconocido y trabajando en tantos ámbitos, pero esta radiación es una teoría que todavía no se ha confirmado y por lo tanto pues, no se pudo ganar el Nobel. Pero lo interesante de Hawking es que después de que Einstein en 1915 expone su teoría, pasó un tiempo en el cual no se habló mucho de agujeros negros, como hasta los años 60 Hawking retoma ese tema de alguna manera, porque la prioridad en ese momento era más como la física atómica, por el desarrollo de la bomba atómica y lo que se estaba haciendo para tratar de entender el interior de las estrellas. Entonces pasó casi medio siglo en donde no se habló tanto de agujeros negros y Hawking tal vez es conocido o muy conocido porque retomó
fuertemente el tema de agujeros negros, por el momento histórico en que estaba viviendo, ¿no? Los años 60, donde ya había pasado la guerra. Sí, y el afán atómico. ¿Qué es, Edward, el Event Horizon Telescope? El Event Horizon Telescope es una colaboración de radiotelescopios alrededor del mundo. Radiotelescopios son como antenas de radio, ¿no? Y entonces una sola de estas antenas o un solo arreglo de estos que existen en la Tierra no tiene la resolución adecuada para poder observar el agujero negro que se quería ver. Entonces lo que hicieron fue hacer una colaboración de varios radiotelescopios alrededor de la Tierra, y entonces combinando las imágenes de todos ellos se logra, vamos a hacer de forma virtual un radiotelescopio del tamaño de la Tierra. Ese sí tendría la resolución para ver el horizonte de eventos de este agujero negro. Porque claro, es pensar que esto es tan pequeño, estamos tan lejos, que es como ver una naranja sobre la superficie de la Luna desde acá. O sea, es una cosa realmente ¿Imposible? Muy difícil, imposible. Necesitaríamos un telescopio pues, del tamaño de la Tierra para poder ver eso. Y eso es justamente lo que se hace combinando estas antenas parabólicas en varios sitios del mundo, en 8 sitios del mundo. ¿Y ya tiene resultados o se han presentado resultados? Claro, el primero fue La la foto. fotografía. Esa es la primera foto. Ese es el primer resultado. Esa fotografía es producto de una cantidad de datos que más o menos son 5 petabytes, o sea, 5.000 terabytes de información. Eso ni siquiera se puede almacenar en la nube. Eso hay que llevarlo en discos y cargarlo en una maleta de un lado para otro. O sea, esto va superando lo que se está haciendo en almacenamiento de datos en la nube, por ejemplo. O sea, esto es Big Data realmente A fondo. a fondo. ¿Cuál es la siguiente meta en ese proyecto? La siguiente meta, y lo que de hecho todos estábamos esperando que se anunciara, era la fotografía de nuestro agujero negro, el del centro de la galaxia, de nuestra galaxia. Pero salieron con la fotografía de un agujero negro que está en una galaxia a 55 millones de años luz. Y ese agujero negro es mucho más grande que el de nuestra galaxia. Entonces, el de nuestra galaxia tiene alrededor de 3, 4 millones de masas solares, comparado con las 6.500 millones de masas que tiene el de esta galaxia M87. Entonces, lo que esperamos ahora, ansiosamente, es una fotografía. De Sagitario a estrellas, se llama Claro, nuestro ese agujero es ya negro. nuestro agujero negro. Sí. ¿Qué estamos haciendo en Colombia en este tipo de investigaciones en agujeros negros? Bueno, en nuestro grupo de investigación, en el Observatorio Astronómico Nacional, hemos trabajado los agujeros negros de diferentes aspectos. Inicialmente trabajamos por el lado de la termodinámica de agujeros negros, es decir, la teoría de Hawking, la radiación Hawking y cómo se describe esa radiación. Y por otro lado, ya después de que comenzó esto y la colaboración del Event Horizon Telescope, también comenzamos a trabajar simulando y modelando las sombras de agujeros negros. Estos fueron trabajos que hicimos desde el año 2014, viendo cómo agujeros negros desde otras teorías alternativas a la relatividad general producirían sombras diferentes, es decir, producirían imágenes como la que vimos, pero con características diferentes. Y es que uno de los objetivos del Event Horizon Telescope es intentar comprobar la relatividad general desde el punto de vista de las características de la fotografía. Aún la resolución no está completa, entonces se puede mejorar la resolución, y cuando esta resolución mejore, entonces podríamos comprobar si la predicción de la relatividad general es la que se está viendo o si presenta diferencias y debemos probar otra teoría. Porque de hecho en esta fotografía no estamos viendo el agujero negro como tal, o sea, estamos viendo es la sombra del agujero negro y la silueta del agujero negro, producto de la luz que está detrás y alrededor del agujero, y entonces estamos viendo hasta cierto punto el agujero de forma indirecta en cuanto a que es una sombra, ¿no? Estamos viendo la sombra, claro, es que el agujero negro no produce luz, ¿no? Claro, no Nunca produce podemos luz. tener una imagen de la luz que emite el agujero negro, pero sí tenemos una imagen de la sombra que ese agujero negro produce de la radiación que viene de otro lado, en este caso de una estructura de acreción. Y para complementar lo que dice Eduardo Alexis, claro, simular o modelar agujeros negros, pues eso implica tener en cuenta variables físicas como son la masa del agujero, la carga eléctrica del agujero, la forma como rota el agujero, y entonces hay diferentes combinaciones, ¿no? Agujeros negros que no rotan, no tienen carga, o rotan y no tienen carga, o etcétera, todas las posibles combinaciones, y todo eso se hace en un modelamiento analítico, o sea, ecuaciones, y también simulaciones. O sea, con un fuerte trabajo de matemáticas. Mucho, claro. Y de simulación, Y simulación computacional. No, las investigaciones que se hacen, que ustedes lideran en Colombia, claro, con las limitaciones que hay para el desarrollo científico, que no tenemos grandes telescopios, que no tenemos estos laboratorios,
además de este trabajo de matemáticas y simulación, ¿cómo se articulan internacionalmente? Bueno, digamos que es que en realidad lograr la tecnología para observar este objeto tuvo que ser una colaboración mundial, ¿cierto?, de radiotelescopios. Entonces, digamos que no hay que quejarse porque no tenemos un radiotelescopio, no tenemos la capacidad observacional. En realidad, mucho del trabajo antes de la fotografía fueron modelos numéricos y simulaciones para entender qué se iba a observar. Sí, y nosotros también colaboramos en eso. Nosotros tenemos publicaciones en el sentido de qué se podría observar de esa fotografía una vez tomada. Porque la fotografía en realidad es una combinación de observación con simulación. Bien, entonces en realidad no es que no tengamos la infraestructura para poder hacer observación, sino que podemos colaborar desde el punto de vista de la simulación y la predicción de lo que esas fotografías fueran a dar. Y de hecho eso pasa mucho en investigación astrofísica. Si uno no está en una colaboración es muy difícil generar conocimiento nuevo. Entonces en esta colaboración hay 200 personas, 18 países involucrados, o sea, rompiendo completamente fronteras. O en el descubrimiento hace 3 años de las ondas gravitacionales, 1000 investigadores. Eso quiere decir que son cosas o esfuerzos mancomunados de muchísimos investigadores, instituciones, etc. Y yo creo que ahora mismo es muy difícil, como hace 100 años, que una sola persona lidere una línea de investigación y genere conocimiento nuevo. Eso parece prácticamente una utopía ahora mismo. Es imposible. Ahora, cuando ustedes publican en colaboración con grupos extranjeros. Sí, claro, pues uno puede hacer colaboraciones y publicar, digamos, conjuntamente. Pero quiero decir, ¿es frecuente o es algo extraordinario, algo que solo sucede muy de vez en cuando? No, para nada. Digamos, siempre hay colaboración y siempre, digamos, contacto con investigadores de otras universidades del mundo y los artículos, digamos, se publican en forma mancomunada entre los grupos. Y en el caso, por ejemplo, de astronomía observacional, hay unos grandes telescopios que están ubicados en los mejores sitios de observación del planeta y pues allí se hacen las mejores observaciones. Entonces no tendría mucho sentido pues observar en otro sitio porque no estaríamos como en el mejor nivel de la calidad de esas imágenes. O sea, lo mejor es unirse a hacer colaboraciones con datos de altísimo nivel. Como nos quedan ya muy pocos minutos, tengo que preguntar por algo que ustedes hacen en el observatorio que parece ser muy interesante, que es una serie de actividades con niños, charlas a los ciudadanos de forma abierta. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, en el observatorio tenemos una gran ventaja y es que la astronomía pues es muy vendedora, o sea, le gusta a todo el mundo y eso es un atractor como un agujero negro alrededor del cual orbitan un montón de ciencias. Entonces la astronomía tiene conexiones con la biología, con la química, con la arqueología, con la historia. Entonces eso hace que sea muy fácil acceder al conocimiento a partir de la astronomía. Y lo que hacemos son actividades desde actividades para niños, de hecho ahora tenemos un curso de astronomía para niños en mitad de año, cursos de astrofotografía, cursos de astrofísica para gente que quiere entrar en ese mundo y profundizar, porque la gente como que tiene un poco de recelo, ¿no? O sea, le gusta la astronomía, mirar al cielo, pero le da un poquito de miedo meterse a profundizar en esos temas. Y nosotros yo creo que lo que estamos haciendo es llevando la astronomía de una manera sencilla, entretenida y amena para que la gente a partir de ahí profundice en todas las áreas científicas. No queremos que todo el mundo sea astrónomo, ¿no? Sería muy aburrido. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Excelente. Hay que resaltar los jueves. Las conferencias de los jueves en el observatorio son conferencias que se llenan todos los días jueves a las 6 de la tarde porque se presentan temas diversos, no solamente astronomía combinada con diferentes campos, como están diciendo, y muy orientadas al público en general. Van muchos niños, va gente de la universidad, va gente de afuera de la universidad y el auditorio siempre está lleno. Y para nosotros yo creo que también es una motivación más, porque muchas veces uno está tan metido en su investigación pues que pierde un poco esa pasión que luego encuentras cuando un niño mira por un telescopio y ve la luna por primera vez así ampliada. Y yo creo que eso también es inspirador y como que recuerda a uno cuando era pequeño y estaba viviendo esas experiencias. Bueno, hemos llegado al final de este programa de Punto Crítico. Tengo que decir que he llegado muy contento al final de este programa de Punto Crítico, hablando de agujeros negros con Eduard, Alexis y con Santiago, 2 profesores de la Universidad Nacional. Muchas gracias por habernos acompañado y quedo muy impresionado de este gran trabajo que hacemos desde la universidad. Muy amables. Los esperamos en una próxima emisión.